vamos a hacer algo, y es que, como yo tengo que colocar una nota como de participación y cosas de esas, hay compañeros en este grupo que casi no participan, ¿no? Entonces, no quisiera colocarles una mala nota por eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada clase vamos a prender la cámara tres personas, tres estudiantes, y pues ellos tres van a estar pendientes de las preguntas que hacemos en la clase. No quiere decir que los demás no puedan participar, ¿no? Sino que ellos tres en especial van a prender su cámara y van a estar más atentos que los demás. ¿Listo? Entonces, no sé si, bueno, vamos a empezar por orden de lista, el orden de lista. Y bueno, el primero que tengo es a Nelson José Amaya. Esta va a ser la forma en que yo voy a evaluar ese 10%. ¿Listo? Nelson José Amaya está. ¿Está? Bueno. Juan Pablo Argüello. Juan Pablo Argüello. Sí, profe, presente. ¿Puedes poner tu cámara, por favor? Sí, profe, pongo la cámara toda la clase. Toda la clase, señor. Así como yo, todas las clases, pongo la cámara, hablo, así, igualito. Listo. Karen Natalia Cabrera. Profe, ella me escribió diciéndole que se fue la luz. Entonces no podría en este caso. Okay. Jonathan Steven Córdoba. Sí, Jonathan. Jonathan Steven Córdoba. ¿No está? No. María Isabel Duarte. María Isabel Duarte. ¿Está? No. Pedro Luis Gómez. Pedro Luis Gómez. Bueno. Dana Carolina Gómez. Sí, señor, ya prendo la cámara. Gracias. María Isabel Granados. Van dos. Nos falta una persona. María Isabel Granados. ¿No? Bueno. Acuérdense que si no prende la cámara, pues voy a tener que ponerles mala nota. ¿Listo? Carlos Yesid Gutiérrez Henao. Carlos Yesid Gutiérrez Henao. Carlos dice que ya, listo. Bueno, perfecto. Listo, con ellos tres, entonces vamos a estar pendientes. Juan Pablo, Dana Carolina y Carlos Yesid. La próxima clase, entonces, tengo en la lista a Ángelo, a Jorge Esteban y a Angie Melissa, que serían los tres que sí, ¿no? Las tres personas que siguen para la próxima clase. ¿Ok? Listo. Eso quiere decir que, bueno, estos tres compañeros van a estar pendientes de lo que vamos a hacer en clase, pero no quiere decir que los demás no vayan a participar, ¿no? Los demás pueden participar sin ningún problema. Listo. Bueno, Juan Pablo, por favor, Profe, recuérdame dime. una pregunta, ¿esa nota de participación está en la misma de asistencia o algo así? Ajá. ¿O eso es aparte? Esa es la de asistencia, sí. Ah, listo. Listo. Que es el 10%. Fíjate que ahí mismo estoy evaluando la participación, ¿no? Por ejemplo, hoy de los 28 personas que están matriculadas, pues tengo 23 en este momento, 22. Juan Pablo, ¿en qué quedamos la clase anterior, por favor, para comenzar rápidamente? Profe, quedamos en hacer los grados de libertad del ejercicio del reactor con doble separación. Listo. ¿Pudiste hacer los grados de libertad? Bueno, No, profe. no, ¿y eso por qué no se pudo? Pues la verdad, no lo intenté hacer, pero Claro, esa es la verdad. Yo también le creo que esa es la verdad.
Bueno, vale. Gracias, Juan. Ahí también toca mirar si la relación adicional que había dicho la compañera estaba bien. Vale, listo. Vamos a los grados de libertad, entonces, rápidamente. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que ustedes ya los tienen por ahí. Bueno, los que no, preparen su tabla. Balances independientes, variables independientes, balances independientes, composiciones, flujos y relaciones adicionales, ¿no? Listo, empezamos con Dana. Dana, por favor, en el reactor, que es el único que tenemos, ¿cuántas variables de corriente tenemos? O Me tendríamos. dieron 8 más 1, profe. 8, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más una velocidad de reacción. ¿Cuántos balances podemos hacer En este esta caso, unidad? 4. 4. Uno por cada compuesto. Muy bien. ¿Cuántas composiciones nos especifican? 1, profe. Una, la de la corriente 1. ¿Cuántos flujos? 1. 1, que es el flujo 1, ¿verdad? ¿Y cuántas relaciones adicionales tenemos? 1, profe. Una, ¿cierto? La relación entre B y A. Es el del exceso, ¿no? La relación de exceso. El 20% de exceso de B sobre A. Perfecto. ¿Cuánto nos daría eso? Entonces, 2. Sí, señor. 2. Listo, gracias, Dan. Carlos, vamos para el separador 1. ¿Cuántas variables tendríamos asociadas en el separador 1? Bueno, Carlos nos escribe por ahí en el chat, ¿no? Bueno. Solo una cosa, Carlos, por favor, prepara los grados de libertad para el global. Voy colocando los del global ahí en el chat. Mientras tanto, avanzamos con nosotros. ¿Listo? Juan Pablo, vamos con el separador 1. ¿Cuántas variables tenemos en el separador 1? Serían 6. Ah, 7. 8, 8. 8. 8. Ajá. Más 0, ¿no? No hay Sí, velocidades más de reacción. ninguna Ajá. reacción. ¿Cuántos balances? 4. Composiciones, Ninguna. flujos, Ninguno. relaciones adicionales. Ninguna. ¿Una? ¿Cuál? ¿Cuál es la relación adicional? No, ninguna. Ninguna. Ah, ok, ninguna. Listo. Eso nos da 4. 4. Listo. Mariana Valentina. Vamos al separador 2, Mariana. ¿Cuántas variables tenemos en el separador 2? Ay, profe, espera. Sebastián, ¿cuántas variables tenemos en el separador 2? 5 más 5. 0. 5 más 0, sí, señorita. 5 más 0. No hay velocidad de reacción. ¿Cuántos balances podemos hacer, Mariana, en el separador 2? Menos 2. 2, muy bien, menos 2. Composiciones. 1. Ajá, muy bien, la de la corriente 8. Flujos, 0. relaciones adicionales, 0. y eso nos daría 3, 2 grados de 2. libertad. Gracias. Angie Jaramillo, vamos con el proceso, Angie. ¿Cuántas variables tendríamos para el proceso? 14 más 1. 14 más 1, señorita. 14 más 1. ¿Cuántos balances podemos hacer, Angie? 10. 10, muy bien. Composiciones especificadas. 2, ¿cierto? Flujos. Menos 1. Relaciones adicionales. 1. Grados de libertad. 1. ¿Listo? Nos dan grados de libertad. Listo. Por acá, en el chat están para el global. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. Carlos nos dice que 7 más 1 en el global. A ver, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, sí señor, 7 más 1. Podemos hacer 4 balances, sí. 2 composiciones, sí señor, la de la alimentación y la de la corriente 8. ¿Qué nos dice ahí? Un flujo y una relación. Un flujo que es el de la alimentación y una relación que también es para el global. Perfecto. Y eso nos daría 4 y 2, 6 y 2, 8, 0 grados de libertad. Listo. Ahí está. Perfecto, ¿no? Entonces no se vayan a molestar, a asombrar si nos da un grado de libertad en el proceso, ¿no? Porque a veces da un grado de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a veces nos dice, oiga, revise otra vez porque puede ser que no haya contado bien las variables o que le haga falta algo que no contó, ¿cierto? Pero en este caso, pues, esa es la información que nos da. A veces uno revisa porque uno dice, no, tiene que darme cero, entonces vuelve y revisa, vuelve y cuenta las variables, vuelve y cuenta los balances, vuelve y cuenta, y le sigue dando 1, ¿no? Que es el caso de este ejercicio. Entonces, ahí tenemos un grado de libertad. Quiere decir que de las 15 variables que tenemos aquí, de las 15 variables que tenemos en todo el proceso, si nos va bien, en el mejor de los casos, vamos a encontrar 13. De las 15 vamos a encontrar 13. ¿Ok? Y van a existir 2 variables que no vamos a conocer. Bueno, pueden ser 2, pueden ser 3, eso depende de cómo esté la información colocada en el diagrama, ¿no? O en el proceso. Pero un grado de libertad generalmente es eso. Vamos a tener una ecuación disponible y en esa ecuación vamos a tener 2 incógnitas. Es decir, no vamos a poder encontrar el valor de por lo menos 2 variables. De por lo menos. Eso es en el mejor de los casos. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Ok. Y acá, entonces fíjese que los grados de libertad me dan 0 en el global. Quiere decir que todas las variables asociadas al global las voy a poder calcular. Eso es lo que dice la tabla de grados de libertad. ¿A dónde voy a poder ir? Pues según los grados de libertad, al reactor o al separador 2, que son los que tienen menor grado de libertad. ¿Ok? Pero ahorita vamos a hacer el análisis a ver si eso es posible o si es que nos toca hacer balances parciales. ¿Listo? O a ver si nos toca hacer balances parciales. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Listo. Ok, ¿alguien revisó la relación? A ver si está bien. ¿Está bien escrita o no? ¿Alguien la revisó de pronto? El profe, yo la revisé y a mí sí me quedó de esa forma, sino que yo la expresé de forma distinta, digamos. Yo la expresé en términos de los flujos molares. Por Sí, 2. pero... O sea, dije Sí. flujo másico sobre masa molar igual a flujo molar. Ah, ok. Bueno, a mí me parece un poquito más bueno. Puede ser, o sea, es decir, F2 de B sobre masa molecular de B igual a F1 de A sobre masa molecular de A. Sí, sí, señor. Bueno, pero daría lo mismo, ¿no? Lo que necesitábamos revisar es si eso en términos de unidades está bien, ¿no? Profe, pues yo hice análisis dimensional y sí. Exactamente. Es Hay que equivalente hacer a lo que el escribimos. análisis dimensional. Exactamente. Hay que hacer el análisis dimensional. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo ahí rápidamente para las personas que no lo hicieron o para las que todavía no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, al lado de la igualdad, al lado izquierdo de la igualdad, nos deben dar, por ejemplo, libras hora, ¿no? Libras de B por hora. Esas son las unidades, ¿no? Y del lado derecho, pues, ¿qué unidades tenemos? Como es una relación estequiométrica, nos deberían dar las mismas unidades, nos deberían dar libras de B por hora, porque es una relación estequiométrica, ¿no? Entonces, ¿qué unidades tiene F1 de A? Pues tiene libras de A por hora, ¿cierto que sí? Esas son las unidades de esta variable. ¿Cuáles son las unidades de masa molecular de B? La masa molecular de B son libras de B. Libras de B sobre libramol de B. Sobre libramol de B, exactamente. Sobre libramol de B. Ahí está. Y voy a colocarlo acá, ¿ok? ¿Cuáles son las unidades de la masa molecular de A? La masa molecular de A es libras de A, ¿cierto? Dividido entre el libramol de A, pero el denominador del denominador se puede convertir en numerador, entonces lo puedo escribir aquí arriba como libramol de A, ¿sí? No hay problema. ¿Ok? Y luego sigue la relación estequiométrica 1 a 1, ¿no?
este 1 del numerador, ¿qué unidades tendría? ¿Libramol de quién? Este 1 del numerador. De B. Debe. Exactamente, sí, señorita. De B, y debajo tendríamos libramol de A. Entonces lo único que tenemos que hacer es revisar si se cancelan o no, ¿no? Entonces, libras de A con libras de A se cancelan, libramol de B con libramol de B se cancela, libramol de A con libramol de A se cancela, y me quedan libras de B por hora. O sea que la relación está bien escrita desde el punto de vista de las unidades, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis dimensional y verificar si eso está bien escrito, ¿no? Entonces lo voy a poner por aquí encima. Ok. Solamente colocar las unidades de las variables que están en la relación adicional, y eso es todo. No es nada más lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces sí está bien escrito. Ahora, que la puedo escribir como, digamos, pasar esta masa molecular de B aquí que está multiplicando, la puedo pasar a dividir a este lado, sí, da la misma cosa, ¿no? Da la misma cosa. Entonces, pues, se puede escribir también de esa manera. Listo. Bueno, antes de continuar, entonces yo necesito las masas moleculares de los compuestos. ¿Listo? Entonces, generalmente, ¿yo qué hago? Para que me quede más fácil. A ver, yo les cuento qué puedo hacer. Yo escribo la ecuación, como tengo que ver el diagrama, pues voy a escribir por aquí, a este lado, la reacción, y entonces voy a decir, por ejemplo, que A, no, pero con amarillo no, que no se ve mucho, voy a escribir que A más B produce C más 2D, ¿no? Más 2D, listo. Y en la parte superior yo acostumbro a colocar la masa molecular, ¿ok? Porque es más fácil y es visible, digamos, cuando yo esté haciendo el balance, pues yo lo puedo ver ahí, ¿no? Okay. Entonces habíamos dicho que B es 98 porque es el ácido sulfúrico, ¿ok? ¿Quién calculó la de A, la de C, la de D, por favor? La de A me dio 336,23. 336.23. ¿Quién A más? mí me dio El punto profe me dijo algo 24. distinto. Punto 4. Punto 24. Punto 24. A mí también, Bueno, profe. aquí. Bueno, lo que tenemos que buscar son números, tratar de buscar números enteros. ¿Listo? Sin excedernos. El Sin problema es que excedernos. el cloro tiene... 35.5. Ese lo podemos dejar como 35.5. Ah, Porque ese está en la mitad. Entonces no le digo, podemos el quitar. cloro no, ¿cómo se llama? A El ver, bario. ¿Bario? Bario es. A ver, vamos a buscar el bario. Es El bario tiene 137.32. 137.3. Listo. Bueno, podemos dejarlo así. Es que también depende. Hay algunas tablas que traen las masas moleculares mal, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces lo que podemos hacer es... Yo les voy a compartir esta tabla que tengo acá y con eso todos vamos a consultar la masa molecular de la misma tabla. ¿Les parece? Con eso es más fácil. Listo, entonces, a ver, yo voy sumando. A ver. Es que yo ya lo había hecho por acá. A mí me había dado 336.5. Pero bueno, vamos a ver. El bario creo que lo tomé como 137, pero no me acuerdo. 137.3 del bario más 35.5 del cloro, ¿cierto que sí? Más... Pero son dos cloro, ¿no? a ver, déjame ver la fórmula. Así, son dos cloros. Entonces más 35.5, ¿listo? O sea, 71. Más, déjenme ver, 8 oxígenos, ¿cierto? Entonces más 16 por 8, por 16 por 8, sí. Listo. 336,3, sí. Está, así, tomándolo de esa manera. Listo. 336,3. Listo. Vale, está bien. Yo lo tenía como 333,5. Bueno, listo. Le había quitado el punto 3 al bario. Listo. El HCO4 sería 98. ¿Cuánto les dio el sulfato de bario? 233,3. Haciéndolo... Ajá, 233,3. Tomando ese 3. Y el de 100.5. 100.5, sí, señor. 100.5.
¿no? Acuérdense, por favor, que este 2 no tiene nada que ver con la masa molecular de D, ¿no? Acuérdense. No es que van a multiplicar 2 por la masa molecular. Esa no es la masa molecular de D. El 2 es el coeficiente estequiométrico de D, que no tiene nada que ver con la masa molecular de D, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Listo. Entonces, yo lo que hago es dejar esta ecuación ahí, así como está, para poder hacer los balances, ¿no? Para poder hacer los balances. Listo. Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, bueno, vamos a hacer los balances. Dijimos que íbamos a empezar por el global, ¿no? Íbamos a empezar por el global. Entonces, voy a mover esto por acá. Este no era. Vamos a empezar por el global. ¿Qué sustancia nos conviene del global? ¿Cuál sustancia nos conviene del global? Los que ya lo hicieron, porque algunos de ustedes ya lo hicieron. Pues nos conviene enseguida utilizar la relación adicional. La relación adicional, ¿cierto? Nos conviene usar la relación adicional primero que todo. Ok, entonces vamos a comenzar por ahí. Listo. Entonces, déjenme que yo me puse a mover esto acá y ahora se me volvió un 8. Listo, ahí está. Ok. Entonces vamos a la relación adicional. En este espacio tan chiquitico no me va a caber, pero bueno. Ahí yo me voy a estar moviendo para arriba y para abajo. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a usar la relación adicional y luego me muevo. ¿Cuánto daría F? Bueno, vamos a empezar en el global, ¿no? Perdón, yo escribo global. Ahora sí. Aunque la relación adicional, pues, pertenece al global y pertenece al reactor, pero no importa. Entonces, del global voy a usar la relación adicional y me va a quedar que F2 de B, ¿a qué es igual? Pues es igual a F1 de A. ¿Y cuánto vale F1 de A? Creo que 900, ¿cierto? Sí, señor. 900, Sí, que es el 90% de 1000, que es el flujo de entrada. Listo. Por la masa molecular de B. La masa molecular de B es 98, por eso me gusta colocarlo allá encima para poderlo observar más claro. Divido entre la masa molecular de A, que es 336.3. ¿Listo? Eso. Y eso lo voy a multiplicar por 1.2, que es el exceso, ¿no? Entonces, ¿cuánto me daría F2 de B? ¿Cuánto les dio F2 de B, por favor? Profe, a mí me da 314.719. Lo mismo. 314.7. Bueno, vamos a dejarla ahí, ¿no? Ya hay 4, bueno, 19, le voy a poner un 2 acá. Y libras hora, listo, para no usar sino 5 cifras significativas. Ahí está, listo. Eso es todo. Y ya utilicé la relación adicional, ¿no? Entonces sale, relación adicional. Vale. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué nos conviene hacer, no? Entonces, ¿qué nos conviene hacer? ¿No me quiere servir esto? El global de B. El global de B y el global, no, el global de B no tanto, el global de C y el De A y global de de C. A. Ajá, ya les explicamos por qué, ¿no? Entonces, listo, ahí ya tengo mi primera relación. Listo. Entonces me voy a mover un poquito hacia acá para tener más espacio, ¿no? Para tener más espacio, pero acuérdense que ya tenemos el flujo ahí de A. Y aquí, pues, para que me quede un poquito más espacio y yo pueda escribir. Listo. Entonces, ok, voy a empezar con el balance de C, por ejemplo. ¿Listo? Con el balance de C. En el global. Entonces, ¿cómo me quedaría el balance de C en el global? Pues me quedaría F1 de C, ¿cierto? F1 de C, de C. ¿Qué más? Más el coeficiente estequiométrico de C en la reacción balanceada por la velocidad de reacción global por la masa molecular de C, ¿cierto? Porque lo estamos haciendo en masa. Y eso va a ser igual al flujo 8 de C, que es por donde sale C,
¿Listo? Por donde sale C. Ok, ahí lo que tengo que hacer es reemplazar simplemente. ¿Cuánto entra de C? Entonces, si vemos el diagrama, no entra C. Entonces, 0, no entra nada. C está como reactivo, no, como producto. Y su coeficiente es 1. Entonces, más la velocidad de reacción global RG. Y la voy a multiplicar por la masa molecular de C, que es 233.3. Ahí está. Y eso va a ser igual a lo que sale de C, ¿no? ¿Y cuánto sale de C? Si este componente es del 2%, pues se supone que ese es del 98%, o sea, sería 0.98 por F8, para que me dé Profe, el flujo parcial de C. Dime. profe, una cosita es que eso no está en masa. Lo Ajá. tenemos que dar los porcentajes. O sea, Los pues, porcentajes están en masa, y no estamos trabajando con moles. ¿no? Yo No, lo estamos pasé. trabajando más. Que también se puede Masa. trabajar en términos de la masa con la masa molar. Ah, yo los convertí. Vale. Pues me dio lo mismo. ¿No? Sí. Sí, pero es más trabajo. Es más trabajo. Sí, es más Bueno, trabajo. es muchísimo más trabajo. Pero bueno, entonces puedes convertir la composición másica. Es que la composición, a ver, eso lo hablamos en la clase pasada, ¿no? A ver, me vuelvo un poquito. Aquí en el ejercicio dice, suponga que todas las composiciones están en fracción en masa. Nos dan el flujo másico. Entonces es más fácil trabajar todo en masa. ¿Cómo? Entonces la clase pasada lo dijimos. Dijimos, bueno, pues la ecuación de balance entonces sería F que entra del componente S, ¿cierto? Más sigma sub S por R por la masa molecular promedio del componente S es igual al flujo que sale de S. Y entonces este es nuestro balance en términos másicos. Másicos. Entonces, si tengo las composiciones en masa y tengo el flujo másico, pues no me conviene cambiar, ¿no? ¿Cuándo me conviene cambiar? Por ejemplo, si me da el flujo molar y las composiciones másicas, ¿no? O si me dan las composiciones molares y el flujo másico. Entonces, ahí sí me toca cambiar uno al otro, o el flujo o las composiciones, ¿ok? Pero en este caso, como todo está en masa, pues es más fácil trabajar en masa, creería yo, ¿no? Creería yo. Yo la verdad no me arriesgaría a pasarlo a mol porque me parece que es más trabajo, me parece. No lo he hecho en mol, pero me parece que es más trabajo. ¿Listo? Entonces por eso lo estamos haciendo en masa. Listo. Ok, listo. Y entonces de acá, ¿qué voy a hacer? Pues tengo a RG como incógnita y tengo a F8 como incógnita, ¿no? Entonces voy a despejar una en función de la otra. ¿A quién voy a despejar? A F8 y lo voy a dejar en función de RG. Entonces F8 sería igual a 233.3 RG dividido entre 0.98. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer. ¿Y cuánto daría F8 entonces? ¿Cuánto da esa? 238,06 Gracias. por RG. 238,06 por RG. Exactamente. Y esa ecuacióncita, pues yo la voy a guardar como mi ecuación 1. Simplemente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las variables que tengo? F8 y RG. F8 y RG. ¿Ok? Entonces tengo que buscar un compuesto que tenga las mismas variables. ¿Cuál es ese compuesto, Dana? Ese sería el compuesto A. Ese sería el compuesto A. ¿Y cómo sabes qué es el compuesto A? Pues entonces fíjate que aquí en la corriente 8 sale A junto con C. O sea que la única variable que va a tener como incógnita F8 también va a ser A, ¿no? Porque D sale por 6 y porque el ácido sale en 5. Entonces la única es A, no hay de otra, ¿cierto? Listo, vamos a hacer entonces balance de A. ¿Cómo me quedaría el balance de A, Juan Pablo? ¿Cómo me quedaría el balance de A? Por favor, díctame y lo escribimos acá. Sería 0,9 por el flujo 1, Bueno, entonces F1 de A, listo. Yo lo escribo primero en F1, sí, létricas y luego lo F1 de A, reemplazo. Ujú. por R, por sigma por R, RG, más Más sigma por RG, sigma de A por sigma de RG. A por RG, Ajá. por la masa Molecular de de A. A, Ujú. Igual. igual a F8 de A. Perfecto. Ahora sí reemplazamos.
el 90% de 1000, entonces 900 libras hora entran por esa corriente. El sigma de A es negativo, ¿cierto? Menos R sub G por la masa molecular de A, que sería 336.3. ¿Listo? Ahí está. Igual a lo que sale de A, y lo que sale de A es el 2% de la corriente 8, o sea, 0.02 por F8. ¿Listo? Fíjense que esta ecuación tiene las mismas incógnitas de la ecuación 1, F8 y RG y F8. Entonces, lo que yo puedo hacer simplemente es llamar a esta ecuación 2, ¿cierto? Y resolver ese sistema. ¿Cómo así? La ecuación 1 la voy a reemplazar en la ecuación 2. ¿Listo? 1 la voy a reemplazar en 2. Y la reemplazo, simplemente. Entonces, ¿qué sería? Entonces sería 900 menos 336.3 RG es igual a 0.02 por F8. Ahora sí, ¿qué es F8? F8 es 238.06 por RG. Y resuelvo esa ecuación, donde la única incógnita que tengo es RG. ¿Listo? Entonces, por favor, ustedes la resuelven y me indican cuánto les da. Please, para yo no escribir tanto, porque es que no me queda tanto espacio para hacerlo. No me queda tanto espacio. Profe, Dos comas, bueno, sí, pues, me dio 2,638 libra bolsa obrera. 639 me dio a mí, no sé. Pero entonces sería un 2,64. 2,638. Listo. ¿Quién más hizo el cálculo, por favor? ¿Les da 38 o 39? Bueno, aquí no importa esta. 38. Esta, fíjense que es la cuarta cifra significativa. Entonces 2,63 a 39 todos porque se los da aproximan. 38 o 39, ¿no? Entonces, bueno, ahí no importa. Ahí lo puede dejar como 38 o como 39. Si usted quiere redondear el número, lo puede redondear. Si lo quiere dejar así, lo puede hacer. En términos de cifras significativas, si usted va a cortar el número ahí, debería redondearlo, ¿no? Sí. ¿Qué hay después del 8? Un 8, profe. Un 8, entonces podríamos Entonces sí colocar es un 9. 39. Sí, pero eso depende también del número de cifras significativas que ustedes hayan manejado antes, ¿no? Si aquí, bueno, colocaron el 3 o no lo colocaron, si aquí colocaron 0,6 o usaron más de 6, bueno. Pero lo cierto es que nos da 2.638 o 2.639, no importa, o 2.637, el número está bien porque está cambiando hasta en la cuarta cifra significativa. Entonces eso no hay problema, ¿ok? No hay problema ya. Listo. Entonces digamos que nos da esto. Vale. Okay. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a regresarme a la ecuación 1, ¿cierto? Voy a regresarme a la ecuación 1, entonces me voy a devolver para acá. Y ustedes quieren escribir aquí después D1 y tan. Yo lo hago porque me queda aquí un espacio chiquito y yo puedo seguir escribiendo. Entonces puedo calcular F8, ¿no? De ahí puedo calcular F8. Como ya sé RG, entonces me vengo para acá y calculo F8. ¿Qué es 2.38,06 por 2.639? ¿Cuánto nos daría eso? 628,24. Listo. Libras hora. Listo. Que no, que a mí me dio 628.25, no importa. Que a mí me dio 628.20, no importa. Es 628.2, está cambiando hasta la quinta cifra significativa, no tiene ningún problema. ¿Listo? Bueno, ahí vamos. Déjenme a ver cómo me arreglo aquí para hacer esto porque no me pude acomodar con este ejercicio. Acá. ¿Listo? No me he podido acomodar. ¿Listo? Ok. Hasta ahí sería, bueno, hasta ahí sería no, ahí vamos, ¿no? Con el global. Listo. Sigamos. Como ya tengo la velocidad de reacción, pues ya puedo hacer lo que haga falta, ¿no? Si tengo la velocidad de reacción, básicamente ya puedo resolver todo lo que haga falta, ¿no?
Entonces, ya tengo el balance de A, ya tengo el balance de C, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hagamos el balance de B. 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 ¿Listo? Carlos, te voy a encomendar el balance de D. ¿Listo? Para que lo vas escribiendo ahí en el chat. Para darte tiempo. Y vamos a hacer el balance de B. ¿Listo? Dana, ¿cómo quedaría el balance de B? B de burro. Profe, quedaría F2. F2 o F2 de B, como lo quieran escribir. F2 de B por la masa molar de B. ¿Por? No. No. ¿Por qué por la masa molar de B? Es más, ¿no? Más, claro, más. El coeficiente estequiométrico de B por la velocidad de reacción global por la masa molecular de B. Ahora sí. Igual a F5 o F5 de B. a F5 o a F5 de B, que es exactamente lo mismo, ¿no? Reemplazamos. Dana, recuérdame cuánto nos dio F de B porque lo tengo por allá atrás para no mover. F2 de B, espera, ya te digo. Que como yo tengo los cálculos en moles, entonces me toca... 314.72. 314.72. Gracias, Valentín. En este caso, B es un reactivo, ¿ok? Entonces sería menos RG, multiplicado por la masa molecular de B, que es 98, ¿no? Ahí lo voy a dejar indicado, pero nosotros ya sabemos RG. Es igual a F5 de B. ¿Listo? Ahí está. Entonces simplemente reemplazamos el valor de RG, que es 2,639. Acá las unidades me quedaron mal, ahora que las reviso. ¿Qué unidades debe tener esta variable de velocidad de reacción? Me quedaron mal. Libras hora. Libras mol hora. Libras mol hora, no libras. Libras mol hora. Porque hagan el análisis dimensional, miren. RG debe estar multiplicado por la masa molecular para que les dé libras hora. Entonces no puede tener RG libras hora, ¿no? Porque si usted dice, no, es que esas son libras hora, listo, eso es R. Y lo multiplico por la masa molecular, que son libras, ¿cierto? Por libra mol, ¿no? ¿Eso le da libras por hora? Obviamente no, ¿cierto? Que es el sigma no tiene unidades, RG por M debería darle libras hora. Entonces fíjese que haciendo el análisis dimensional, uno, la velocidad de reacción, que es esta, RG, no puede tener unidades de mol, ni tampoco puede tener unidades de libra, ¿no? ¿Cuáles serían para que me quede libras hora, no? Esto necesita cancelar este de acá, entonces debería ser libra mol. Libra mol hora debería ser la unidad para cancelarla y medir libras hora en el análisis dimensional, ¿no? Entonces aquí es libras mol hora, es la velocidad de reacción, esas serían las unidades. Listo. Ok, entonces tengo el valor de la velocidad de reacción, simplemente reemplácela ahí, la multiplican por 98, hacen ese cálculo por favor, y cuánto nos daría F5 de B. Profe, a mí me da 288.86. 288. A mí me da 56.098. Sí, profe, a mí también. A ver, pronto metí algo mal. 56. 098. 098. 56.10, listo. Libras hora. Libras hora. Ahí está. 0.98 lo aproximo. Listo. 56.10. O 56.098, como lo quieran colocar, no hay ningún problema. Ahí está. Y eso me daría F5 de B. ¿Listo? F5 de B. Entonces ya tengo acá, miren, en el diagrama, ya tengo F5 de B, ya tengo F8, que no la sabía, las entradas ya las conozco, una me la daban, la otra la calculé con la relación adicional, solo me quedaría el balance de D, y el balance de D debe estar allá en el chat, que Carlos nos hizo el favor de escribirlo. ¿Cierto, Carlos? Todavía no está. Todavía no está. Bueno, Carlos, toca que trate de solucionarlo de su audio porque sí es complejo. Listo, vamos a ayudarle a Carlos. Listo, ¿quién quiere ayudarle a Carlos con el balance? Todos no. Yo creo que lo hice. A ver, Johan. Gracias, Johan. Esto sería F1 de D Ujú.
más el coeficiente de D por la velocidad de reacción y por el peso molar de D. Muy bien. Masa molecular Igual de D. a F6, porque D vale 1. Puede ser F6 o puede ser F6 de D, como lo quieran colocar, es lo mismo. ¿Ok? Igual. F6 o F6 de D. Da lo mismo. Listo, entonces reemplazamos. ¿Cuánto entra de D, Johan? 100. ¿Cuánto es F1 de 100? Ajá, el 10% de 1000, 100. ¿Cuál es el coeficiente de D en la ecuación balanceada? Que es positivo y es 2. Exactamente, más 2 por RG. Ya sabemos cuál es el valor de RG. Listo. Por la masa molecular de D, que es 100,5. ¿Listo? Todo esto lo voy a meter entre un paréntesis porque es un solo factor. Igual a lo que sale de D, que es F6 de D. Listo. Hagan por favor el cálculo y me cuentan cuánto les dio. 630,44. 630,44. ¿Alguien más? Igual, profe. Sí, Gracias. profe. Gracias. Ahí está. Entonces ya tengo D. ¿Ok? Ahí está. Ya tengo D. Entonces dice que es muy sencillo, ¿no? Bien, bien, bien sencillo. Listo. Eso fue en el global, ¿no? Ahora lo voy a hacer de una forma inusual, pero me voy a mover hacia arriba, ¿no? Me voy a mover hacia arriba. Entonces voy a escribir aquí como para que me entiendan. Después del global, por si revisan la hoja de cálculo, después del global. ¿Listo? ¿A dónde voy a ir después del global? Entonces, Al póngale reactor. cuidado. Entonces, pónganle cuidado. Según los grados de libertad, es que esto es muy interesante. Según los grados de libertad, nosotros deberíamos ir al reactor, porque tiene el menor número de grados de libertad, igual que el separador 2, ¿no? Pero, Dana, ayúdame a analizarlo. Cuando yo hago balances globales, ¿en cuántos grados de libertad reduzco los grados de libertad del reactor? Hablando de los del reactor, solamente, digamos, como conocemos ahora una variable de reactor, se reducirían a 1. Se reducirían a 1. ¿Estás de acuerdo, Juan Pablo, o no? Después de hacer el global, ¿cuántas variables conozco que influyen en el reactor o que hacen parte del reactor? Yo creo que sí. Es que sí, no está seguro. Listo. Dice Sebastián. Sebastián, ¿estás de acuerdo? Que reducimos el grado de libertad 1 el reactor. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo. Sí, yo no. Yo, es que pues ya agotamos la relación adicional. ¿Cierto que sí, Luis? Fíjense que la relación adicional que usamos acá en el reactor es la relación que utilizamos en el global para calcular el flujo. Es decir, no estamos reduciendo en nada los grados de libertad del reactor. Nos siguen quedando 2 grados de libertad. ¿Sí me siguen o no, Juan Pablo? Fíjate que acá, a ver, lo explico. Acá me dicen 2 grados de libertad, ¿no? Y usted dice, profesor, pero yo conseguí la corriente 2. En el global encontré el valor de 2. Sí, pero el valor de 2 la encontramos utilizando la relación adicional. Y esa relación adicional es la misma relación adicional que estamos contando en los grados de libertad del reactor. Entonces, quiere decir que ese flujo ya estaba contado, porque lo conseguimos con la relación adicional. Entonces, siguen quedando 2 grados de libertad. Eso quiere decir que los grados de libertad en el reactor siguen siendo 2. Aunque sea 1, aunque usted diga, no, sí, conseguí 2, sigue siendo 1. Es decir, no tenemos grado 0 en el reactor. ¿Listo? Va para allá. Separador 2. ¿Cuántas variables adicionales después de hacer en el global encontramos en el separador 2, Dana? Yo identifiqué 2, profe. O sea, 2, encontramos ¿cuáles 2 serían variables. esas 2 que están relacionadas al separador? ¿Cuáles 2? El 2, ¿cierto? O el 1. El separador 2. ¿En cuántos grados de libertad reducimos? El 2 entonces sería 1. Una solita. ¿Cuál es la variable que encontramos? N8. F8 que digo. F8, exactamente, porque las composiciones ya las sabíamos, encontramos F8. Entonces reducimos en 1 los grados de libertad del separador 2, entonces me siguen dando 1. No puedo resolver el problema porque, o bueno, no es que no pueda, sino que los grados de libertad del separador 2 no me dan 0, ¿ok? Eso quiere decir que si hago balances en el separador no voy a encontrar los valores de todas las variables
Y si lo hago en el reactor, tampoco. ¿Listo? ¿Qué pasa en el separador 1? ¿Por qué la carita, Karim? ¿Qué pasa en el separador 1, Karim? Encuentra Johan, listo. ¿Cuántos grados de libertad reduje al separador 1 luego de hacer balances en el global? los dos flujos que salen. Muy bien, la del flujo 6 y la del flujo 5, o sea, reduje en 2 y hay 4 grados de libertad. Pailas, ¿no? Entonces, todas las unidades tienen grados de libertad positivos. ¿Qué quiere decir eso en términos de la solución? Quiere decir que vamos a tener que hacer balances de masa parciales en cada unidad, y ver qué podemos ir calculando. Eso es. Pregunta, ¿y si nos piden secuencia de solución, qué hacemos? Ponemos que F. hacemos una solución simultánea. A partir del F. global ponemos que vamos a hacer una solución simultánea y ya teníamos que explicar Simultánea eso. no. Bueno, simultánea, pues simultánea Sí, no, porque simultánea sí. de que cómo hago los balances al mismo tiempo en las dos unidades. No. Yo- Pues Pues sería entonces como- pondría que iría al global y luego iría al reactor y luego otra vez Eso, Es como al balances sistema de parciales, pero separación y indicar luego Eso. otra vez al sí, yo reactor. colocaría mejor, haría balances parciales en cada unidad, ¿no? No simultáneos. indicar con cuál empezaríamos Yo no- de acuerdo a los grados de libertad. Yo no soy capaz de hacer balances en el separador 1 y 2 al mismo tiempo. No, solo tengo una manito, entonces simultáneamente no lo puedo hacer, pero sí parcialmente. Entonces yo cambiaría esa palabra por parcial. Entonces si me dicen, bueno, haga la secuencia, bueno, yo la voy a hacer por aquí. Entonces del global, yo podría hacer, por ejemplo, balances en el separador 1 y le pongo una P allá arriba, parciales, separador, parcial. O podría ir al separador 2 y hago balances parciales. O puedo ir al reactor y hago balances parciales, ¿no? Y luego de ahí, bueno, de ahí entonces en vez de ir al separador, después de ir al separador 1, voy al separador 2 y hago balances parciales. Y luego voy al reactor y hago balances parciales. Y sigue contando ahí sus secuencias, ¿no? Que hay una medusa completa. Entonces yo coloco que del separador 2 vuelvo al separador 1 con una flechita. Puede ¿o cómo? ser, sí, puede ser. Vamos a resolverlo, ¿listo? Y se dan cuenta de que nos toca ir a una unidad, luego ir a la otra, o regresarme a la otra, ¿no? Eso lo vamos a ver. ¿Y cómo lo veo yo? Desde los grados de libertad, porque después de hacer el global, ninguna unidad me va a dar 0. ¿Y por qué ninguna unidad me va a dar 0? Bueno, porque el proceso tiene un grado de libertad. Y cuando tiene un grado de libertad, entonces me impide que las demás unidades tengan grados de libertad 0, ¿no? Pero eso lo vemos acá, ¿listo? Entonces, ¿a dónde voy a ir? Bueno, yo voy a ir al más fácil. Yo no soy tan bobo de irme al más difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más Separador fácil? 2, ¿no? Puede ser el separador 2 o puede ser el separador 1. Cualquiera de los dos es más fácil que ir al reactor toda la vida, ¿ok? Porque en el reactor hay velocidad de reacción y ahí ya... Obviamente yo ya sé que es la misma del global porque solo hay un reactor y está ocurriendo una sola reacción, pero acuérdese con lo que dijo Luis. Eso me va a servir para ver si los balances me quedaron bien o no, ¿no? Para rectificar. Entonces, muy fácil, miren, ¿de dónde viene el ácido sulfúrico que sale por la corriente 5? Puede venir solamente de la corriente 3. Entonces, si yo hago un balance de B en el separador 1, lo que entra en el separador 1, o sea, F3 de B es igual a F5, ¿no? Lo mismo pasa con D. ¿De dónde sale D? Pues de la corriente 3. Entonces, lo que entra por 3 sale por 6. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahí ya tengo dos balances sencillísimos para hacer. ¿Cierto que sí? Entonces, yo haría eso. Yo iría al separador 1. Y hago esos dos balances. Profe, no hay ¿Cuáles? que hacer la conversión global primero, ya que vamos a ir a otra parte. ¿Calcular la conversión? Bueno, Sí, es que sí. te digo ¿me la que la pide? ya que Bueno, ahorita la calculamos, sí. Ahorita la calculamos. Sí, ahorita la calculamos. Vale, ahorita la calculamos. Listo. Ahorita la calculamos y miramos cuánto nos da. Listo. Entonces, S1. Entonces, ¿qué voy a hacer en S1? Ah, pues voy a hacer el balance, ¿de qué dije? De B. Y entonces ese balance es muy chimbo. ¿Por qué? Porque F3 de B es igual a F5 de B. Y ya sabemos cuánto es F5 de B, ¿no? ¿Cuánto nos dio F5 de B?
No lo veo por acá. ¿Dónde está? 56. No lo veo yo. 56, 10. 10. Listo, ahí está. Y ahí está, ve. Fíjense. Listo. Y lo mismo puedo hacer con D, ¿no? Lo mismo puedo hacer con D. Entonces, alrededor de S1 hago D. Entonces, F3 de D, que es el que está entrando por acá, es igual a F6 de D. Y ese también ya lo tengo. ¿Cuánto nos dio? Allá por abajo está. No lo alcanzo a ver. 630. Gracias. 630,44 libras hora. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjese que mi secuencia que yo dibujé aquí es verdad, mire. Voy al global y voy al S1 parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque la cantidad de C no la puedo encontrar, porque la cantidad de C que viene aquí sale en 7, y yo no sé cuánto es en 7. Pero si hago un balance alrededor de S2, ¿cierto? Entonces, miren, de pronto con las ecuaciones usted se da cuenta. Si yo hago un balance de C alrededor de S1, me quedaría que F3 de C es igual a F7 de C. ¿Ok? Y ahí ninguno de esos dos flujos los conozco. Entonces no puedo encontrar absolutamente nada. Lo mismo pasa si lo hago con B. El F3 de B es igual al F7 de B y tampoco lo voy a poder encontrar, ¿no? Entonces simplemente, bueno, lo voy a escribir ahí. Profe, creo que en ese caso sería el F7 de A. Ya, profe. Ya. Porque B no sale en F7. Ah, de B, sí, ya. Me emocioné ya. F3 de A es igual a F7 de A. Sí, señoritas y señores. Y tampoco lo conozco, ¿no? Entonces ahí ya terminó el S1, no puedo hacer más nada en S1 porque no puedo calcular más nada. Por eso se llama balance parcial, ¿no? Hice parcial, ¿por qué? Pues los 4 balances que podía hacer, solamente 2 me sirvieron para encontrar el valor de 2 variables. Listo. ¿Y entonces qué hago ahora? No, pues me voy para S2, que es más fácil hacer en S2 que en el reactor. Entonces voy para S2. ¿Y qué balance hago en S2? Pues en S2 solo está A y C. A y C. Entonces yo podría hacer el balance, por ejemplo, de C, que es el que me conviene. ¿Por qué me conviene C? Ya le digo por qué. Entonces hago balance de C. Listo. ¿Cuánto es lo que entra? F7 de C es lo que entra. Es igual a F8 de C. F8 de C. ¿Listo? Y F8 de C ya lo conozco. ¿Cuánto es F8 de C? F8 de C es el 98%, o sea, 0,98, de la corriente 8. Y la corriente 8, ¿cuánto fue que nos dio, por favor? 628. 628.24. Gracias, María. Ahí está. Eso es lo que nos da. Entonces, F7 de C, ¿cuánto valdría? $615,68. Vale. 615,68 libras hora. Ahí está. ¿Listo? Y mire, F7 de C, aquí está, es F3, F7 de C, sí. F7 de C es igual a F3 de C, ¿ok? Entonces fíjese que me voy a devolver otra vez a S1 para calcular 3, podría ser, ¿no? Entonces por eso me vengo para acá, me muevo para allá, me muevo para allá. ¿Por qué? Porque los grados de libertad en las unidades no me dan C. ¿Y qué pasa si hago balance del que me hace falta, que es A? ¿Qué pasa si hago balance de A? F. Muy bien. F. Bueno, eso del F me tocó pedirle explicación a mi hijo, que pues, explíqueme qué quiere decir eso de F. Y ya sé qué es F. Listo. F. Tuvo que explicarme como 3 veces, pero bueno, hasta que le entendí. ¿Qué hago de balance alrededor de A? Listo. Entonces sería lo que entra, F7 de A, ¿cierto? Es lo que entra de acá. Y lo que sale, pilas, es que A se va una parte por el reciclo, entonces F4 de A, o F4, como lo quiera colocar, más F8 de A. ¿Ok? ¿Qué conozco de ahí? Yo ya conozco F8 de A.
Este ya es conocido, ¿no? Y este es una incógnita y este es otra incógnita. Y fíjese que no lo puedo resolver. Entonces otra vez hago un balance parcial en S2 y encuentro el balance de C, ¿ok? O la cantidad de C. Pero si hago balance de A, no voy a encontrar A. ¿Se dan cuenta? Entonces hice balances parciales en S1, hice balances parciales en S2. Ok, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Cuál es la única cosa que me queda por hacer? Y es balances en el reactor, ¿no? Eso es lo único que me queda. Pero si hago balances en el reactor, ¿qué voy a calcular? Entonces usted dice, pero es que ¿para qué en el reactor si yo ya sé cuánto es D, ya la calculé, ya sé cuánto es B, que es el flujo de ácido, Necesito A y C. y ya sé cuánto es C. ¿Por qué? Porque F8 de C es igual a F7 de C y F7 de C es igual a F3 de C. Entonces yo ya sé que es 615. ¿Ok? Si me devuelvo para acá, si me devuelvo de allá para acá, yo ya sé que es el mismo. Listo. Entonces ya solo me falta A. Y adicional a A, ¿qué más me hace falta? La velocidad de reacción. La velocidad de reacción en el reactor. Ajá, que debería ser igual a la global. Eso es lo único que podríamos hacer, ¿no? Que podríamos verificar. Entonces me voy a mover para allá, ¿listo? Me voy a mover para allá, ¿listo? Entonces voy a hacerlo en el reactor, ¿listo? Me voy a hacer el balance en el reactor, que es en el último que me hace falta para completar mi secuencia, ¿no? Entonces vengo acá y digo en el reactor. ¿Y qué balance hago en el reactor? Pues como ya sé B, C y D a la salida, pues podría hacer cualquiera de esos balances. Como yo soy perezoso, pues yo voy a hacer el más fácil. Y el más fácil es el del componente que no entra. ¿Cuál es el componente que no entra? C. C, eso, porque yo soy perezoso. Entonces no entra C, 0, ¿ok? C es un producto, entonces me quedaría más 1 por la velocidad de reacción, que sería R, ¿cierto? R, la del reactor, por la masa molecular de C, que es 233.3, es igual a lo que sale de C. Y lo que sale de C en 3 es lo mismo que sale en 7, entonces es 615.68. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría R? 615.68 entre 233. Debe darme 200.639. 2.639. Lo mismo. Libras mol hora. Listo. ¿Es necesario hacer balance de A? No, porque yo ya, perdón, de B, no, porque ya sé cuánto entra de B y ya sé cuánto sale de B. Ya sé la velocidad de reacción. ¿Es necesario hacer balance de D? No, porque D ya sé cuánto entra, ya sé cuánto sale, no tengo que hacer balance de D. El único que me queda es el balance de A. Ese es el bendito que no, nada, el balance de A, ¿no? Y entonces hago balance de A, listo. ¿Qué entra de A? Entra por la corriente 1 y entra por la corriente 4, ¿cierto? Ahí hay dos entradas. Menos menos R, que ya la conozco, por la masa molecular de A. Igual a lo que sale de A del reactor, que es la corriente 3 de A. Ahí está. En esa ecuación, ¿qué conozco y qué no conozco? Conozco el flujo 1 de A, conocido, conozco la velocidad de reacción y conozco la masa molecular de A, pero desconozco el flujo 4 y el flujo 3. No lo sé. Entonces, otra vez, una ecuación, dos incógnitas. Balance de A en el separador 2. Una ecuación, dos incógnitas. ¿Se dan cuenta? Balance de A en el separador 1. Una ecuación, dos incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Que no voy a poder encontrar esos flujos. Y por eso en el proceso me dan grados de libertad 1. Y no lo voy a poder hacer. No voy a poder calcular. No voy a saber cuánto de A recirculo. No voy a saber cuánto de A sale en la corriente 3 ni en la corriente 7, que son las mismas, ¿no? A en 3 y A en 7 es la misma. No voy a saber ese flujo. Entonces no voy a saber el flujo 4, ni voy a saber el flujo 3, ni el flujo 7 de A, que es exactamente el mismo. 3 de A y 7 de A es exactamente el mismo. Entonces no voy a saber dos variables, ¿no? Eso es. Hasta ahí llego. No puedo hacer más. Eso es todo.
¿cierto? Eso es todo. Bueno, hasta ahí, listo. Preguntas. Mira que aquí vamos a algo interesante que hizo Luis. Bien interesante. Ok, profe, una hasta ahí pregunta. no diría, ya, se acabó, no puedo hacer más. Dime, Dani. Aquí podríamos, digamos, dejar expresado el flujo 4DA y el flujo 3DA en términos de F7DA, como para dejar explícitamente expresado en términos de una variable. Sí, igual no lo vas a poder calcular, pero si quieres lo puedes expresar en función de los otros, pero igual no se va a poder calcular, ¿no? Siempre te va a quedar una ecuación, dos incógnitas, sea en función de las corrientes que sean. Siempre te va a quedar una ecuación, dos incógnitas. Entonces no se puede. Si quieres lo puedes hacer, pero pues ya no, digamos que no sirve de nada, ¿no? No sirve de nada. Listo. Ahora sí, Luis. Luis, vamos a calcular la conversión global. ¿Listo? Vamos a calcular la conversión global. Y eso lo voy a hacer aquí debajito. ¿Listo? Juan Pablo, recuérdame cómo es que definimos la conversión. La conversión. ¿Cómo se define la conversión? ¿Cómo fue que la definimos? En función de las variables de proceso. Recuérdame, por favor. Carlos, ¿cómo definimos la conversión global? O la conversión, sin que sea global. Profe, es moles que entran, o bueno, flujo Sí. moles que entran menos moles que salen sobre moles que entran. Vale. Exactamente. Ok, y si tenemos masa, pues con masa. Masa que entra de S menos masa que sale de S sobre masa que entra de S. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿A quién le voy a calcular la conversión? Juan Pablo. Ajá. Ácido sulfúrico. Al ácido sulfúrico. ¿Qué dice Dana? ¿Quién hace de reactivo limitante aquí? Creo que era el ácido Sí, porque, el A. Mire, la relación Creo que adicional era- dice que Relación agregamos adicional. B en exceso. Agregamos el 20% de B en exceso, o sea, el reactivo limitante es A. Entonces, esto que vamos a calcular es para A. Entonces, ¿cuánto entró de A? Entraron 900 libras hora, creo. Ustedes me acuerdan, por favor. Menos, ¿cuántas salieron de A? ¿Calculamos F8 de A? No, ¿cierto? Entonces F8 de A es el 2%, 0.02 por F8, y F8 nos dio 628.24. ¿Cierto? Entonces, en el proceso global, ¿por dónde entró A? Por la corriente 1. Y en el proceso global, ¿por dónde salió A? Por la corriente 8. Entonces, es lo que entra y lo que sale del global. Dividido entre lo que entra, que son 900. ¿Listo? Si queremos porcentaje, pues entonces multiplicamos por 100. Multiplicamos por 100 para que nos dé porcentaje. ¿Cuánto daría la conversión hasta ahí? 0,986. Digo, 98,6%. 98,6, sí, con el 100%. Si lo escribimos por porcentaje, pues 98. Y sin porcentaje, 0,986, exactamente. ¿Listo? Una buena conversión, 98.6% de conversión quiere decir que casi todo el reactivo se está consumiendo para formar el producto, ¿no? Pero acuérdense que entonces si hablamos de la conversión en el reactor, no va a ser la misma porque la conversión en el reactor depende de la cantidad de B que salga acá. Y como tenemos recirculación, pues el flujo 4 de A no es igual al flujo 8 de A. Y como no son los mismos, pues entonces la conversión cambia, ¿no? Porque una parte la estamos recirculando. Entonces, dicho eso, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría calcular la conversión del reactor? ¿Cómo nos quedaría para calcular la conversión en el reactor? ¿Ok? La definición es la misma, solo que nos quedaría, ¿por dónde entra A? Entra por la corriente 1 y
por la corriente 4. Entonces me quedaría 900 más F4 de A, ¿cierto? Eso sería lo que entra. Menos lo que sale, F3 de A. Sobre lo que entra, 900 más F4 de A. Eso es lo que entra, ¿no? Y entonces, ¿podemos calcular la conversión en el reactor? La respuesta es no, porque no tengo ni F4 de A ni tengo F3 de A. Y fíjense que esas son las dos variables que nos hicieron falta por calcular. Mire, aquí está una y aquí está la otra. ¿Ok? Entonces no voy a poder calcular la conversión. No sé cuánto es la conversión porque no sé cuánto de A sale, ni sé cuánto es la corriente 4 de A. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos hizo falta en el ejercicio por especificar? ¿Qué se imaginan ustedes que hizo falta por especificar en el ejercicio? La conversión, ¿no? De reactor. La conversión del reactor. Conversión del reactor. Claro. Una podría ser la conversión del reactor. ¿Qué otra cosa nos hubiesen podido Una especificar? relación adicional. Una relación adicional ¿entre quién? A ver, ¿entre quién? La relación de... El ¿de flujo de salida o entrada de A. qué? No, no tanto esa. El La de la relación de qué? recirculación. La relación de entra- recirculación. Por ejemplo, que recirculamos el 10% o que recirculamos el 50% o que el reflujo o recirculación es del 80%. Esa es la relación que nos hizo falta. O la conversión o una relación de recirculación para poder calcular la conversión y lo que hacía falta, ¿no? Luis por allá se hizo un cálculo bien interesante, ¿cierto, Luis? Sí. ¿Está en su computador, Luis? No, pero usted No. lo puede hacer ahí porque ya tiene todo. Ya tengo todo, sí. Lo que no quería era hacerlo, pero bueno, listo. Lo que hizo Luis fue plantear una desigualdad para saber cuánto sería el rango, ¿no? El rango de conversión entre cuál es el mínimo de conversión que tendríamos en el reactor y cuál sería el máximo, ¿no? El máximo, obviamente, tiene que ver con la conversión global, ¿cierto? Con la conversión global, y esa se calcularía cuando no existe F4, ¿sí? Si no existiera recirculación, si esta corriente 4 no existiera, fíjese que si F4 no existiera, si F4 fuese 0, pues yo podría calcular F3 de B, ¿no? Lo podría hacer sin ningún problema. Y si F4 no existiera, entonces la conversión global sería igual a la conversión del reactor, porque no habría recirculación, ¿no? Entonces, el límite superior de la conversión sería el 98.6%. Eso es lo máximo que podríamos alcanzar en el reactor. Y si alcanzamos en el reactor el 98.6% es porque no hay recirculación, ¿no? Porque no hay recirculación. Pero en este caso, como hay recirculación, hay una conversión mínima, ¿ok? Que se puede calcular por desigualdades, ¿cierto, Luis? Entonces, Señor. listo. ¿Cuál fue la ecuación que tú planteaste? Cuéntale a tus compañeros. O sea, Muy interesante. primero, de la ecuación esa que usted tiene del X del reactor, despeja F3 de A. Esta de acá, Exactamente. ¿cierto? Listo, entonces la voy a despejar. Entonces voy a despejar F3 de A. Ouch. Voy a despejar F3 de A. Entonces F3 de A sería igual a la conversión en el reactor multiplicado por 900 más F4 de A, ¿cierto? Y eso lo... y aquí sería menos, ¿cierto? Y más 900 más F4 de A. Y A ver, eso que déjenme acaba pensar de si quedó despejar, bien. Sí, sí quedó bien. sí. Entonces, Lo que- F3 de A lo podría escribir mejor, ¿no? Porque esto, 900 F4 de A es como factor común. Entonces lo podría escribir de pronto sí, como pero como lo va a reemplazar 900. allá, en el balance, Nos se da va a ir igual. todo. O sea, Listo. Entonces dejémoslo así. Listo. Ahí está. Y luego esto que está acá, Luis, lo vamos a reemplazar ¿dónde? en el balance de A que usted hizo acá en el reactor.
lo vamos a reemplazar, digamos que esta es la ecuación 1, 2, solo tengo 2, la ecuación 3. Y entonces la ecuación 3 la vamos a reemplazar en el balance de A, ¿no? En el balance de A del reactor, ¿cierto? Entonces, F3 de A la voy a reemplazar aquí, justo donde está acá. Listo. Entonces me voy a mover. Listo, me voy a mover aquí para abajo y lo voy a escribir. Entonces, ¿cuánto vale F1 de A? F1 de A vale 900, ¿cierto que sí? Más F4 de A, que no lo conozco, ¿ok? F4 de A, que no lo conozco, menos la velocidad de reacción, ¿cuánto nos dio? 2,639, ¿ok? Por la masa molecular de A, que era 200, ¿qué? 200 ¿qué? Recuérdenme, por favor. Profe, creo que era 336.3. Eso, 336. Sí. 336.3 era. 3, listo. Ahí está. Igual a F3 de A, ¿no? ¿Y qué es F3 de A? Toda esta cosa que está acá, ¿no? Entonces, menos la conversión en el reactor por 900 más F4 de A, ¿cierto? Más 900 más F4 de A. ¿Listo? Esto puede estar entre paréntesis o sin paréntesis porque está precedido de signo positivo, da igual. ¿Listo? Y toda esa ecuación me queda en función de XR, ¿cierto, Luis? Sí, señor. Y ahí ese 900 más F4 de A se cancela de ambos lados. Exactamente, miren. Este término de acá, 900 F4 de A, muy bien, lo voy a cancelar con este 900 más F4 de A. ¿Listo? Y despeja XR. Y ya voy le a queda... despejar XR. Entonces voy a despejar XR. Entonces me quedaría, esto es menos y esto es menos, pues lo puedo colocar como más. Alguien que me diga, por favor, cuánto es 336.3 por 2.639. Eso da 887,5. 5, perfecto. Es igual a la conversión en el reactor y dividido entre 900 más F4 de A. ¿Listo? Listo, y esa Listo, ecuación Luis. es la que nos indica la conversión de reactor. Y ahí se evidencia lo que usted dijo de que si F4 de A es 0, entonces da exactamente 887 dividido entre 900. Y eso nos da exacta conversión global que es 98,6. Exactamente, muy bien. Listo. Entonces, Y fíjese. ahora... Entonces, sí, vamos con la primera respuesta, ¿no? Sí, condicional. F4 de A es igual a 0, o sea, no hay recirculación. Si F4 de A es igual a 0, entonces la conversión en el reactor es igual a 887.5 entre 900. Y eso nos debe dar 0.986. 986. Esa es la primera respuesta, ¿no? Si F4 fuese 0. Ajá, perfecto. ¿Y la segunda? Listo, entonces la segunda tiene que ver con que A es el reactivo limitante. Entonces, como A es el reactivo limitante, sabemos que F1 de A más F4 de A debe ser menor que 1.2 veces F2 de B. Exactamente. Entonces, estequiométricamente hablando, ¿no? Estequiométricamente hablando, sabemos que F1 de A más F4 Bueno, sería mole, de A, creo. Sería mole porque estamos en estequiometría. pues lo podemos hacer con las masas moleculares. Ah, bueno. Sí, pero que son diferentes las masas, la de A y la de B, ¿no? Ajá, pero como lo multiplicamos por las relaciones estequiométricas. Ah, vale. Listo, sí. F1 de A más F4 de A. ¿Listo? ¿La quieres moles? Bueno, entonces lo vamos a dividir entre la masa molecular de A, ¿cierto? Para que me den moles. Listo, que me den moles. Perfecto. Es igual a 1.2 veces, ¿cierto? 1.2 veces, ¿quién? La de B, que es el reactivo en exceso. Exacto. Entonces sería F1 de B
dividido entre la masa molecular de B para que me den moles. Y Debería como ser la menor, relación ¿no? estequiométrica es 1 a 1, ¿cierto? 1 a 1. Entonces, Sí, señor. si nosotros alimentamos estequiométricamente, o sea, si lo que regresamos, es que es muy interesante esta cosa. Si lo que regresamos acá, lo que regresamos por la corriente 4, es exactamente la cantidad estequiométrica para que reaccione todo el ácido, que no es cierto, ¿cierto? Que no es cierto porque el ácido está saliendo por acá, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería eso, no? ¿Cómo lo relacionamos ahí? Entonces, ¿cuál sería el valor de F4 de A? ¿Ok? De ahí, ¿cuánto nos daría F4 de A? Si es que relacionamos todo, ¿no? Lo otro que podríamos hacer, que estuve pensando, Luis, es que esto es en el caso de que todo el ácido sulfúrico se gaste con el perclorato de bario, ¿sí o no, Luis? Pero Sí. fíjate que aquí, en el ejercicio de de B, está saliendo una cantidad. ¿Cuánto está saliendo de B? De B está saliendo 56 libras. Entonces, esto lo podríamos igualar a 56, ¿no te parece? ¿Qué es lo que debería salir? O esto Sí, que sí. entra menos lo que sale, que sería lo que reaccionó. Sí. Esto sería menos 56 punto, ¿cuánto nos dio ahí? Menos 56.10. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque esto es lo que yo alimenté, esto es lo que entra, póngale cuidado. Y esto es lo que sale. ¿Qué es lo que entra menos lo que sale? ¿Qué es lo que entra menos lo que sale? En términos de balance. Lo que reacciona. Lo que reacciona, exactamente, lo que reacciona. Como yo ya sé que va a salir 56.10, entonces lo que entra, que es 1.2 veces el flujo 1 de B hecho en moles, vea que aquí, entonces esta no me serviría porque me tocaría multiplicarla aquí por M de B, ¿cierto? Porque esto es flujo y estos son moles, ¿sí? Si alguien se pierde me indica. Esto es masa y esto es masa molecular, entonces me toca multiplicarla porque esto está en moles, esto está en moles, moles y esto es masa, ¿no? Eso serían las moles que reaccionan, ¿no? Las moles que reaccionan. ¿Y de ahí qué hago, Luis? Como ya tengo Pues todas ahí ya las puede hallar variables, F4. F4 de A, exactamente. De aquí ya puedo saber cuál es el valor de F4 de A. Imagínense. ¡Qué lindo! ¿Ah? Y con ese F4 de A yo puedo calcular la conversión en el reactor, porque sabiendo cuál es F4 de A, pues puedo calcular la reacción. Pues sería la mínima, ¿no? La mínima, exactamente. No, ¿y sabe qué, Luis? Sería la que es. ¿Por qué la que es? Porque fíjese que yo le agregué este término que tú no lo tenías, este término que tiene en cuenta la cantidad de B que reacciona, la cantidad de B que sale, perdón. Lo que entra menos lo que sale es lo que reacciona, es decir, lo que en verdad debió pasar ahí, ¿no? Pero entonces esta relación, fíjese que es una relación adicional estequiométrica que yo estoy haciendo. Y obvio voy a poder calcular F4 de A y voy a poder calcular la conversión, porque esto que estoy colocando ahí es como si fuese una relación adicional. ¿Y de dónde saco esa relación adicional? Pues de una relación estequiométrica que hay ahí, ¿no? ¿Cuánto de A debe haber para que reaccione con lo que reaccionó de B, ¿no? Es una relación ahí adicional que estoy colocando, ¿no? Entonces, ¿lo podría hacer? Sí, lo podría hacer, ¿ok? Lo podría hacer y podría valer. Pero bueno, esos son cálculos adicionales que Luis se pone a hacer cosas ahí curiosas, ¿no? Pero interesantes que uno podría intentar. Bueno, ¿y cómo hago? Entonces, ¿será que puedo encontrar? Lo que encontró Luis fue un rango, ¿no? Porque Luis no le colocó este pedacito acá, sino encontró un rango de cuál sería la cantidad mínima y cuál sería la cantidad máxima de conversión que habría en ese reactor, ¿no? Pero bueno, eso no interesa. Digamos que hasta aquí, hasta donde lo hicimos, hasta aquí, hasta donde lo hicimos de la conversión global, hasta ahí es válido. Digamos, hasta ahí, digamos que estaríamos todos en la capacidad de hacerlo, ¿no? Esto ya que coloqué aquí debajo es un extra, ¿no? Esto que colocamos aquí es, ¿cómo podríamos saber cuánto F4 de A? Entonces uno lo podría hacer de esa forma. Si no hay
Si no hay recirculación, obviamente la conversión debería ser la conversión global. Y si hay recirculación, ¿cuánto sería el flujo de 4A mínimo que necesitaría recircular para que se gaste pues la cantidad del ácido que entró, ¿no? La cantidad del ácido que entró. Entonces ahí usted lo puede calcular. Puede despejar F4DA de esa ecuación y le debería dar un valor ahí, ¿no? De cuánto debería ser F4DA. Y podríamos encontrar todas las variables. Como le digo, esto que estoy usando acá es una relación adicional, ¿ok? Una relación adicional que sería la que me haría falta para poder encontrar los grados de libertad cero en el proceso y poder encontrar todas las variables ahora sí, ¿no? Pero es un plus, simplemente es un plus, no es solamente ahí pensando que Luis me dejó ahí la espinita de que encontró un rango, entonces yo dije, bueno, y si encontró un rango, yo podría de pronto encontrar cuál sería el flujo 4DA, pero bueno, eso es un plus. Esa masa Lo que debería esté aquí. estar dividiendo, ¿no? No, multiplicando. Multiplicando, ¿Sí? para que... Sí, porque 56 son libras, Luis. 56,10 no son moles, son libras. Libras de B, hora. Y si multiplico Por eso, por la y masa... la masa... ok, sí. Entonces acá no está dividiendo, sino tengo que multiplicar. Entonces aquí lo escribí mal. Entonces no divido acá, sino multiplico. Entonces esto está mal. Ok, ¿sí ve? Las unidades son importantísimas. Aquí sería entonces por la masa molecular de A, para que me dé moles, ¿cierto? Si multiplico, entonces, a ver, déjeme pensar. Creo que todas ¿No? van ¿Sí dividiendo. está bien? No, está bien, está bien. Las unidades. Ahí está bien. Si tengo acá flujo de A, bueno, entonces voy a hacerlo del lado izquierdo. Voy a analizar las unidades del lado izquierdo. F1 de A y F4 de A son libras de A hora, ¿cierto? Y si eso lo divido entre la masa molecular es libras de A por libra mol. Ok. Entonces libras y libras se cancela, el denominador, sí, esto me dan unidades de mol. Esto tiene unidades de mol o de libras mol hora. Libras mol hora. Está bien, del lado izquierdo. Del lado derecho yo tendría lo mismo, libras mol de B, en este caso de B. Y este término que está acá es masa, sí, debería dividirlo también. Claro, tienes toda la razón. Ese término que está ahí debería dividir entre la masa de B. Para que me dé moles. Moles acá, o libras mol. Sí, señor. Así sí quedaría. Perfecto. Ahora sí lo podría calcular. Tienes toda la razón, Luis. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy calculando exactamente cuánto debe ser F4DA para que reaccione con el ácido que yo alimenté, ¿no? 1.2 veces la cantidad de moles de ácido que alimenté es lo que entra, menos 56.10 entre la masa molecular de B es lo que reaccionó. Lo que entra menos lo que sale me da lo que reaccionó. Entonces, ¿cuánto debe ser F4DA para que se consuma exactamente la cantidad de ácido que utilicé ahí, ¿no? Eso sería el cálculo que estoy haciendo, pero eso sería como una relación adicional. Fíjense que estoy utilizando una ecuación extra. Y al utilizar esa ecuación extra, pues entonces los grados de libertad entonces sí me darían 0, ¿no? Pero bueno, si no me entendió esto no hay problema. Esto es un extra que nosotros hicimos ahí que Luis me preguntó el otro día y yo me puse a pensar y dije, bueno, sí, lo puedo calcular. Es algo extra de cómo lo podría calcular de esa manera. ¿Listo? Bueno, no hay problema con eso. ¿Listo? Bueno, entonces el ejercicio terminaría aquí, básicamente. El ejercicio terminaría aquí, calculando la conversión global. La conversión global sería el 98.6%. Sin utilizar esta ecuación, pues no podríamos calcular la conversión del reactor, porque no conocemos el flujo de 3DA ni conocemos el flujo 4DA. Esto fue lo que nos inventamos para ver que podíamos solucionarlo, pero bueno, hasta ahí llegaría el ejercicio, ¿no? Esto que escribimos aquí, pues, es adicional. Listo, eso sería, ¿no? Bueno. Ahí quedó todo, ¿no? Ahí quedó todo lo de ese ejercicio. Listo. Vale. Vamos a empezar un tema nuevo el día de hoy. Ahí nos extendimos un poquito, pero bueno, vale la pena. Que tiene que ver con las reacciones químicas múltiples. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio que está aquí. ¿Listo? Vamos
Vamos a hacer este ejercicio que está aquí, pero por favor, no vaya a copiar todo el ejercicio porque nos vamos a demorar un montón. Copie nomás los datos, ¿no? ¿Cuáles serían los datos? Los datos serían las velocidades de reacción y en vez de colocar los datos vamos a hacer el diagrama de flujo de una vez, ¿listo? Para colocar los datos que están ahí en ese problema. Entonces, póngale cuidado, yo voy a hacer el diagrama de flujo que va a resumir el enunciado del problema, Entonces aquí, reactor, listo. Aquí voy a colocar un reactor, listo. ¿Qué dice el problema? Yo lo voy a leer y recuerde, no necesita copiar todo ese enunciado, sino solamente vamos a colocar los datos, ¿listo? Entonces, la reducción del mineral magnetita, F3 o 4 a hierro metálico, puede efectuarse haciendo reaccionar mineral de gas de hidrógeno. Las reacciones que ocurren son estas dos, ¿listo? Entonces copie esas dos reacciones. Fe3 o 4 más hidrógeno le da 3 veces FeO más agua. Y FeO más hidrógeno le da hierro metálico más agua. Ahí están. Puede copiar esas dos reacciones, que esas sí son las que usted necesita. Vale. Dice, cuando se alimenta, entonces vamos a mirar qué alimentamos al reactor. En vez de escribir la letra o el texto, pues vamos a colocarlo directamente en el reactor. Entonces dice, cuando se alimenta un reactor, 4 mol hora de hidrógeno. Listo, entonces vamos a colocar aquí. Vamos a alimentar 4 mol hora de hidrógeno, H2. Cuando se alimentan 4 mol hora de hidrógeno y 1 mol de magnetita y 1 mol de mol hora de Fe3 o 4, cuando alimentamos 4 y 1, se obtiene una descarga. Entonces voy a poner la corriente de descarga. Se obtiene una descarga. Listo. Voy a colocar ahí la corriente de salida. ¿Qué contiene la descarga? Entonces dice, se obtiene una descarga en estado estacionario o estable de 0,1 mol hora. Entonces aquí voy a obtener 0,1 mol hora. ¿De quién? De magnetita, o sea, de Fe3 o 4. Y 2,5 mol hora y 2,5 mol hora de hierro. ¿Listo? Junto con otras sustancias, calcule la descarga completa del reactor. Eso es todo. Entonces, en vez de copiar todo ese enunciado, ahí en el diagrama de flujo está la información. A un reactor ingresan 4 mol hora de hidrógeno, 1 mol hora de magnetita y en la descarga obtenemos 0,1 mol de magnetita y 2,5 mol hora de hierro. ¿Listo? Esos son los datos. Digamos que ahí con las reacciones que están aquí y con los datos del diagrama, pues no necesita copiar el resto porque ahí ya está la información. Listo. Ahora, ¿qué problema tenemos aquí? ¿O cómo abordamos este sistema? Pues fíjense que la magnetita con el hidrógeno forma el óxido de hierro 2. Y al formarse ese óxido de hierro 2 con hidrógeno, forma hierro metálico. Entonces son dos reacciones que al principio no están ocurriendo simultáneamente, ¿no? No es que estén ocurriendo simultáneamente, porque la segunda ecuación no se lleva a cabo hasta que se forme el óxido de hierro. Entonces primero tiene que ocurrir... depende una de la otra. Primero tiene que ocurrir la primera reacción, se forma óxido de hierro y el óxido de hierro forma hierro metálico, ¿no? Eso es. En la medida que haya óxido de hierro en el medio, pues se va a formar el hierro metálico, ¿no? Entonces, al inicio de la reacción no se está llevando a cabo la segunda reacción. Pero luego de un tiempo, en estado estacionario, pues cuando alcanzamos el estado estacionario, ¿cuándo alcanzamos el estado estacionario? Cuando las dos ecuaciones se están llevando a cabo. Y cuando, póngale cuidado, las velocidades con las que ocurre esas reacciones se mantienen constantes, aunque eso no es cierto, pero cuando alcanzamos un valor para R1 y para R2, ¿no? En estado estacionario suponemos que la primera reacción se lleva a cabo a una velocidad R1 y en estado estacionario suponemos que la segunda ecuación se lleva a una velocidad R2. Entonces vamos a tener ahora dos velocidades de reacción o vamos a tener un número de velocidades de reacción dependiendo del número de reacciones que ocurran en el sistema. En este caso son 2. ¿Listo? Ahí vamos.
Ok, continuemos ahora. Para poder hacer los grados de libertad, bueno, usted ya sabe que hay ahora dos velocidades de reacción. Ya no hay solo una, sino que hay dos. ¿Ok? O tres, o cuatro, o cinco, dependiendo de las reacciones que ocurran. Ahora, para hacer los grados de libertad nos hace falta escribir qué más saldría aquí en el reactor, ¿no? Juan Pablo, ¿qué otra cosa saldría aquí en el reactor, además de magnetita y de hierro? ¿Qué esperarías tú obtener aparte de magnetita y hierro a la descarga del reactor? Agua. Agua, sí señor, que se está formando en cada reacción. ¿Qué otra cosa? Y no estoy seguro si hidrógeno, pero como no estoy seguro, pues lo pongo. Hierro Ok. metálico. Y hierro metálico ya está aquí arriba. Puede ser hidrógeno. Entonces mira el análisis, Juan Pablo. Fíjate que estoy alimentando una mol de magnetita. ¿Sí? Ponle cuidado, una mol de magnetita. ¿Cuánto hidrógeno necesito alimentar al reactor para que se gaste una mol de magnetita? Entonces sí estaría en exceso del hidrógeno. ¿Cierto? Estoy agregando exceso. ¿Y por qué estoy agregando en exceso el hidrógeno? Porque para la segunda reacción yo necesito hidrógeno. ¿Te das cuenta? Yo necesito hidrógeno para la segunda reacción. Entonces estoy agregando más del que necesito para que haya lo suficiente dentro del reactor y se lleve a cabo también la segunda reacción. Si uno alimentara en proporciones estequiométricas la magnetita con el hidrógeno, pues sería un gran error, porque para la segunda reacción necesito hidrógeno y limitaría también la reacción de la magnetita. Entonces estas dos reacciones van a competir si no hay el hidrógeno suficiente. ¿Listo? Bueno, entonces hidrógeno posiblemente hay. Y la razón que dijo Juan Pablo, no estoy seguro, también lo coloco. ¿Qué otra cosa habría o podría haber? Dana. El óxido de hierro 2. El óxido de hierro 2, o sea, el feo. ¿Cierto? El FeO. El óxido de hierro 2 podría haber. ¿Por qué podría haber? Entonces uno dice, bueno, en la primera reacción se está produciendo el óxido de hierro y en la segunda reacción se está consumiendo, ¿no? Cabe la posibilidad de que todo el óxido de hierro que se forme se consuma en la segunda reacción. Eso es una posibilidad. Esa es una. Pero hay infinitas posibilidades para que todo el óxido de hierro que se genere no se consuma. Hay infinitas. O sea, ajá, la probabilidad es 1 a infinito, ¿no? La probabilidad de ganarme ahí el valor, ¿no? Una sola posibilidad tengo de infinitas posibilidades. Entonces, bueno, mejor lo coloco. ¿Y qué hago? Pues hagamos los grados de libertad si de pronto así me sirve, ¿no? Entonces, número de variables independientes, balances, composiciones, flujos, y relaciones adicionales. Listo. ¿Cuántas variables tendríamos asociadas a ese proceso? Dana. Pues hablando de variables de corriente tendríamos 7. Ajá, y velocidad de reacción. Como tenemos dos reacciones más 2. Exactamente, muy bien. ¿Cuántos balances podríamos hacer? Serían 5. 5, muy bien. ¿Composiciones me especifican? No, señor. ¿Flujos? Aquí especifican 4. 4. 4 flujos parciales me están especificando. ¿Y relaciones adicionales? No tendremos ninguna. Ninguna. Entonces eso me da 0. Ah, listo. Quiere decir que lo que supuse probablemente está bien, ¿no? Probablemente está bien. Entonces salen todos esos. Listo. La siguiente pregunta. Profesor, es que yo solo sé hacer balances con una reacción. ¿Cómo hacemos para hacer balances cuando hay más reacciones? La respuesta es muy fácil. Vamos a modificar nuestra ecuación de balance. ¿Cómo así? Acuérdense que nuestra ecuación de balance era lo que entra, ¿cierto? Del componente S, más, voy a dejar ahí ese espacio, igual a lo que sale del componente S, ¿no? ¿Qué es lo que colocábamos aquí? Lo que colocábamos aquí era sigma sub S por R, ¿cierto que sí? Y esto representaba la cantidad de reactivo o de producto que se generaba en la reacción. O mejor, la cantidad que reaccionaba de cada uno de los compuestos que están involucrados en la reacción, ¿ok? Como hay dos reacciones, yo voy a tener que, ya te doy la palabra, Luis, voy a tener que colocar un subíndice adicional. ¿Cómo hace un subíndice adicional, profesor? Sí, voy a colocarle un
R aquí, a la reacción, R sub R. Y además le voy a colocar un segundo subíndice al coeficiente estequiométrico que se llama sigma sub SR. ¿Listo? ¿Qué es sigma sub SR? Sigma sub SR es el coeficiente estequiométrico de la sustancia R en la reacción R. ¿Cómo así en la reacción R? Sí, lo que pasa es que ahora, como hay varias reacciones, déjenme aquí hacer algo, por favor, no se me estrese. Como hay varias reacciones, yo voy a tener que hacer una sumatoria desde R igual 1 hasta N, ¿ok? Desde R igual 1 hasta N, donde N vale 1, vale 2, vale N. ¿Qué quiere decir eso? Pues donde tengo varias reacciones. Si R es igual a 1, entonces estoy en la reacción 1. Y si estoy en la reacción 1, ¿cuál es el coeficiente de ese compuesto en la reacción 1? ¿No? Entonces voy a escribirlo por aquí arriba. Por ejemplo, si R es igual a R1, ¿sí? Si estoy en la reacción 1, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico del agua, ¿ok? En la reacción 1. ¿Cuál es el sigma del agua 1? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a la reacción 1, buscar el agua y cuál es el coeficiente. Entonces sería 1, ¿cierto que sí? ¿Cuál es si R es igual a 1, cuál es el coeficiente del hidrógeno? ¿Cuál es el coeficiente del hidrógeno en la reacción 1? Usted va a la reacción 1, menos 1. ¿Ok? Si R es igual a 2, entonces, ¿cuál es el coeficiente del FeO en la reacción 2? ¿Cuál es? Va a la reacción 2 y mira cuál es el coeficiente. Es menos 1, exactamente. Y así sucesivamente. Y hay que hacer una sumatoria, es decir, multiplicar. Ahí pusiste menos 2. Menos 2. Es menos 1, sí. Sí, señor. ¿Qué hay que hacer? Una sumatoria. Entonces, sumar lo que reacciona en la reacción 1, sumar lo que reacciona en la reacción 2, ¿ok? Si es reactivo, si es producto, simplemente ir la secuencia. Hay que hacer una sumatoria. Es decir, sumar sigma por R de la reacción 1, sumarlo al sigma por R de la reacción 2 y así sucesivamente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, para resolverlo así rápidamente, ¿listo? Y vamos mirando cómo escribimos los balances. Esta es nuestra nueva ecuación de balance. Acuérdense, esta es nuestra nueva ecuación de balance para sistemas donde la velocidad de reacción, ¿ok? Cuando hay más de una reacción. ¿Ok? Cuando hay más de una reacción, entonces tenemos más de una velocidad de reacción. Listo. ¿Cómo lo voy a resolver? Muy fácil. Póngale cuidado. Muy fácil. Voy a comenzar con los datos del problema. ¿Por qué con los datos del problema? Miren, esto es un poco estratégico también. La magnetita, sé cuánto entra de magnetita y sé cuánto sale de magnetita. Sé lo que entra y lo que sale, lo único que me quedaría por encontrar es lo que reacciona, ¿no? Y fíjense que la magnetita solo aparece en la primera reacción. Eso quiere decir que voy a poder calcular R1. Ah, pero eso yo no veo eso, yo no lo veo, no importa. Yo sí lo veo y lo voy a escribir acá. Fe 3 o 4, ¿listo? Voy a hacer un balance de magnetita. ¿Cómo me quedaría el balance de magnetita? Lo que entra de magnetita, N1 de Fe 3 o 4, ¿listo? Eso es lo que entra. Póngale cuidado que aquí está lo diferente, ¿listo? Ahora, sigue la sumatoria del sigma sub S por R. Entonces, voy a la primera reacción, o sea, R1. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico en la reacción 1? Menos 1. Entonces me quedaría menos R1. ¿Listo? Menos R1. ¿Eso qué indica? Menos R1 indica la cantidad de magnetita que se gasta en la primera reacción. ¿Listo? Voy a la reacción 2. No hay magnetita. Entonces es como si yo escribiera más 0, que es el coeficiente estequiométrico de la magnetita en la reacción 2, y lo multiplico por R2. Simplemente ese término vale 0 porque la magnetita no está involucrada en la reacción 2. Si ustedes quieren colocar 0 por R2, lo pueden hacer. Si no quieren colocar nada, también lo pueden hacer. ¿Y eso a qué es igual? A la cantidad de magnetita que sale del reactor. Ah, bueno, esto lo ponemos 1 y esto lo ponemos 2. Y entonces es igual a ¿qué? A N2 de Fe 3 o 4.
¿Qué hago? Una pregunta. Reemplazo, simplemente reemplazo. Dame termino acá y te doy la palabra. Entonces sería 1 menos R1, ¿cierto? Menos R1 es igual a lo que sale. ¿Y cuánto sale? 0.1. Entonces sale 0.1. Entonces calculo R1 y R1 a qué es igual. 1 menos 0.9, pues 1 menos 0.1 me da 0.9 molor. Dime, Dana. Ahí podríamos decir que el F3 o 4 es inerte en la reacción 2, o estaríamos decir eso. Exactamente. Sí, es un inerte en la reacción 2. No interviene en la reacción 2. Por lo tanto, su coeficiente estequiométrico es 0. ¿Listo? Eso es todo. Ya. De esa forma lo vamos a hacer. Ok, entonces ya encontré el valor de R1. ¿Listo? Si usted mira el diagrama, también le dan el valor del hierro. ¿Cuánto sale de hierro? Y hierro no entra. Entonces no entra nada. Tengo la cantidad de hierro que sale. El hierro solamente está presente en la reacción 2. Entonces voy a poder calcular R2. ¿Listo? Entonces voy a hacer el balance de hierro. Eso es estratégico, según el ejercicio, ¿no? Si no, pues planteamos todos los balances a ver qué nos sale. ¿Cuánto entra de hierro? Nada, no entra nada de hierro. Al reactor se agrega ese hidrógeno y magnetita, pero no hierro. Listo. Vamos con la reacción. En la primera ecuación química no hay hierro. Quiere decir que su coeficiente estequiométrico es 0. Entonces más 0 por R1, que igual eso se va a cancelar. Y en la reacción 2, el hierro es un producto y su coeficiente estequiométrico es 1. Entonces, más R2, que es la cantidad que se produce de hierro en la ecuación 2, es igual a lo que sale. Y lo que sale, sale por la corriente 2. O sea, N2 de Fe. De Fe. Reemplazo y me quedaría que R2 es igual a lo que sale de hierro, que es 2.5. Molora, que son las unidades de R. Y ya tengo R1 y R2. Y si ya tengo R1 y R2, pues ya tengo el problema listo, ¿no? Ya tengo todo el problema hecho. No hay problema con eso. Ya está solucionado. Entonces lo vamos a resolver, ¿listo? Bueno, por cuestiones de tiempo lo voy a hacer yo ahí rapidito para que no nos demoremos mucho, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, por ejemplo, balance de hidrógeno. ¿Por qué hidrógeno? Porque me dan las moles de hidrógeno que entran. Tengo las velocidades de reacción, entonces voy a calcular el flujo de salida de hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto entra de hidrógeno? Entonces entra N1 de hidrógeno. N1 de hidrógeno. Listo. Vamos con las reacciones, ¿no? Con las reacciones. Entonces, busco al hidrógeno. El hidrógeno es reactivo en la primera ecuación, entonces me quedaría menos R1, ¿cierto? Porque el coeficiente es menos 1. Y busco al hidrógeno en la reacción 2, también es reactivo, entonces menos R2. Listo. ¿Igual a qué? Igual a lo que sale, N2 de H2. ¿Qué tengo que hacer? Solamente reemplazar. ¿Cuánto entra de hidrógeno? 4. Menos, ¿cuánto vale R1? 0.9. Menos, ¿cuánto vale R2? 2.5. Y eso es igual a N2 de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, mire, lo que entra, 4, menos lo que me gasto en la reacción 1, menos lo que me gasto en la reacción 2, igual a lo que me queda, ¿no? 4 menos lo que me gasto en las reacciones es igual a lo que sale. Lo que entra menos lo que reacciona es igual a lo que sale. Entonces, ¿cuánto daría N2 de hidrógeno? 0,6. 0,6 molora. 0,6 molora. Ahí está. Perfecto. Entonces ya tengo el flujo de hidrógeno. Ok. Voy con el flujo de agua. Listo. ¿Cuánto entra de agua, Dana? 0. 0. ¿Cuánto de agua reacciona en la primera reacción? La primera, el coeficiente es más 1, entonces sería más R1. Ajá. ¿Y en la segunda? Sería más R2 porque también es producto. Ajá. Igual a lo que sale. N2 de agua. Y entonces simplemente usted reemplaza y me dice cuánto le da R2 de agua, que sería 0,9 más 2,5, le da 3.4, ¿cierto? Creo. Sí. Y tengo el de agua. Listo. ¿Cuál me queda? El del FeO. Juan Pablo, vamos a hacer balance de FeO.
¿Cuánto entra de FeO, Juan Pablo, al reactor? Nada, Nada, muy bien. ¿Cuánto eh, se produce en la reacción 1? sería más 3 por R1, Muy bien, 3R1. ¿Cuánto eh, se gasta en la reacción 2? Ahí le estoy ayudando con los signos. menos, menos R2. Ajá, es igual a lo que sale. Entonces fíjese que el óxido de hierro se produce 3R1 en la reacción 1 y se gasta R2 en la reacción 2. ¿Listo? Es igual a lo que sale. Entonces simplemente reemplazamos y ustedes me dicen cuánto les da. Por favor. Sería 3 por 9 por 3, 27, 2.7 menos 2.5, 0.2. 0.2 molor. Ahí está. Y eso es todo. Y ahí calculamos el FeO. Y se acabó el problema. Ahí está. ¿Listo? Entonces es solamente llevar la contabilidad del elemento o del compuesto que vaya a balancear. Mirarlo si está reactivo en la primera reacción o si está de producto en la segunda. Ir sumando. Si ve que aquí yo lo que hago es sumar menos R1 menos R2. O sea, la sumatoria de los sigmas US por R. Eso quiere decir sumatoria. Aquí R1 más R2, sumatoria. 3R1 menos R2, sumatoria de los sigmas US por R. Luis, ¿qué pregunta tenías? Es que no sé si es posible poder sumar las dos, ¿cómo se llaman? Las dos ecuaciones químicas y trabajar con una sola velocidad de reacción, pero no sé si sea posible. Se puede. Pero los grados de libertad, ¿cómo quedarían? Cambiarían un poquito, tendría una sola reacción, pero la idea, Luis, sí se puedo sumar las dos para que me dé una sola, pero tendría una velocidad de reacción global, ¿no? Lo que tenemos ahí es cómo se lleva a cabo la primera reacción, cómo se lleva a cabo la segunda. No siempre se puede hacer eso. Se puede hacer ahorita porque hay muchos componentes en común, pero ya cuando digamos hay más ecuaciones no es factible. Exactamente. La idea de esto no es que yo la sume y obtenga una sola, no. La idea de esto es aprender cómo hago cuando hay más de una reacción. ¿Listo? La próxima clase vamos a hacer unos 12, ojalá 3 ejercicios más y le voy a mostrar que es que no se puede. Hay sistemas donde yo no los puedo sumar. Y si no las puedo sumar, me toca hacerlo por reacciones múltiples. Entonces, bueno, en este caso sí se podrían sumar y obtener una sola velocidad de reacción global para eliminar el óxido de hierro. En esencia, tenemos que eliminar el óxido de hierro para tener una sola reacción. Es decir, que la magnetita más el hidrógeno me dé hierro y agua. Y en ese caso eliminaríamos una variable de salida, que sería el óxido de hierro, eliminaríamos una variable ¿de qué? De reacción, que sería 6 más 1 me daría. Bueno, los grados de libertad cambiarían un poquito y me daría una velocidad de reacción global, ¿no? Una velocidad de reacción global. ¿Qué debería ser la suma de las dos reacciones que están ahí? Como si una reacción estuviera ocurriendo en un reactor y luego la otra en el otro reactor, ¿no? Más o menos. Pero bueno, la idea aquí es aprender cómo hago si hay más de una reacción, porque no siempre se pueden sumar. Eso sería. ¿Listo? Por hoy vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que les envié el taller para que lo vayan trabajando. Son como 2 ejercicios de una sola reacción, son como 2 ejercicios de una sola reacción en unidades múltiples y como 2 o 3 ejercicios de múltiples reacciones en una sola reactor o en una unidad. No son muchos. Así que, bueno, yo lo hago simplemente es para que ustedes practiquen, estudien, ¿cierto? Y bueno, vamos avanzando. Con lo que vimos hoy, usted ya puede hacer el taller, básicamente. Entonces, hoy ya terminé el tema. O sea que ya la próxima clase pues, vamos a hacer el parcial. No, lo vamos a hacer dentro de hoy en 15 días, ¿listo? Porque no, que una semana muy poquito, que yo necesito prepararme psicológica y mentalmente 15 días antes, porque si no me da un yello, me da estrés y de todo, ¿no? Entonces en 15 días vamos a hacer el examen. Y ya. Dana, muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Por ahí se nos fue ya. ¿Quién era el que estaba con nosotros? Ya se me olvidó. Luis Carlos, profe.
Nelson José, ¿no? Ah, no, Carlos Yesid. Carlos Yesid, era el que estaba con nosotros ahora. Listo. Entonces, la próxima clase, no se les olvide, otras 3 personas que prendan su cámara, que nos ayude con la solución. Y la próxima clase continuamos. ¿Listo? Listo, profe. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Nos vemos, que le vaya bien. Profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Luego. Bye.